No estás separado de la vida que deseas. Nunca lo has estado. Pero hay algo que te está manteniendo lejos, y no es el mundo. No son tus circunstancias, no es la suerte. Eres tú, observándote desde la versión equivocada. Y esto es incómodo de aceptar, pero también es lo que lo cambia todo. Porque existe una versión de ti que ya lo ha conseguido todo. No en el futuro, no dentro de años, no cuando todo encaje, ahora mismo. Y está más cerca de lo que te atreves a imaginar, pero también más lejos de lo que estás siendo. En este momento, mientras escuchas esto, esa versión existe. Respira, decide, vive, y tú estás conectado a ella. Pero hay algo que no encaja, y eso es lo que vamos a romper hoy. Porque en este vídeo no vas a escuchar lo típico, no es motivación, no es cree en ti, no es trabaja más duro, es algo mucho más profundo. Vas a entender por qué no has llegado ahí todavía, y lo más importante, cómo cambiar eso desde dentro, sin forzar, sin luchar, sin desgastarte. Porque el problema nunca ha sido tu falta de capacidad, nunca ha sido que no seas suficiente, nunca ha sido que te falte algo. El problema es la identidad desde la que estás viviendo cada día. Porque aunque no te des cuenta, no estás actuando desde quien quieres ser, estás actuando desde quien llevas años siendo. Y eso lo cambia todo. Ahora mismo, estás conectado, entrelazado, con una versión de ti que duda, que se frena, que se sabotea sin darse cuenta. Una versión que piensa demasiado, que pospone decisiones, que espera el momento perfecto, que nunca llega. Y mientras sigas siendo esa versión, esa será tu realidad. No importa cuánto quieras cambiar, no importa cuánto lo intentes, vas a volver al mismo punto. Pero aquí viene lo que nadie te dice. No necesitas crear una nueva vida. No necesitas construir algo desde cero. No necesitas convertirte en alguien completamente diferente. Solo necesitas dejar de sostener la versión que ya no eres. Y esto es lo que rompe todos los esquemas. Porque la mayoría de la gente intenta cambiar su vida desde fuera. Trabajan más, se esfuerzan más, empujan más, se obligan, se presionan, se desgastan. Y aún así, todo vuelve a lo mismo. Porque están intentando cambiar los resultados sin cambiar al observador. Y el observador es quien decide qué realidad existe. No lo que haces, no lo que dices, lo que eres mientras haces todo eso. Todo lo que experimentas no es solo lo que haces, es lo que eres mientras lo haces. Y ahora prepárate, porque esto cambia todo. Tu realidad no responde a lo que quieres, responde a lo que sostienes como identidad cada segundo del día. No a lo que piensas 5 minutos, no a lo que dices en voz alta, sino a lo que eres cuando nadie te está viendo. Y aquí es donde empieza lo fuerte, ese momento en el que tomaste una decisión y todo cambió. No fue casualidad, no fue suerte, fue un salto. Ese instante en el que te viste diferente, aunque solo fuera por unos segundos, eso fue una grieta en tu realidad. Un momento en el que dejaste de ser quien eras, aunque fuera por poco tiempo. Y en ese momento, todo se reorganizó. Porque no estás imaginando tu futuro, lo estás recordando. Porque ya existe y está intentando encontrarte. Hay momentos en los que sientes que estás hecho para algo más, que hay algo dentro de ti que no encaja con la vida que llevas. Eso no es fantasía, eso no es ego, eso es señal. El tiempo no es lineal, no es una línea recta donde vas avanzando poco a poco. Es un conjunto de posibilidades existiendo al mismo tiempo.
y tú estás conectado a todas ellas. Entonces, la pregunta real no es ¿puedo lograrlo? Esa no es la pregunta importante. La pregunta es ¿por qué sigo siendo alguien que no lo tiene? Y aquí es donde todo cambia, porque ahora sí, vamos al punto clave. Primer paso, observar, sin huir, sin justificar, sin maquillarlo. ¿Quién eres ahora mismo realmente? No quién quieres ser, no quién dices ser. ¿Quién eres en tu día a día? ¿Cómo piensas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo decides? Escucha cómo te hablas cuando fallas. Siente lo que haces cuando tienes miedo. Mira cómo actúas cuando algo importa de verdad. Ahí está tu identidad actual. Y eso es lo que está creando tu vida. Segundo paso, soltar. Y aquí es donde la mayoría falla, porque soltar no es cambiar hábitos, no es pensar positivo, no es motivarte. Soltar es dejar morir una versión de ti, y eso da miedo. No porque sea mala, sino porque es conocida, es cómoda, es familiar, incluso cuando duele. Y ahora viene la pregunta más importante de todo este vídeo. ¿Estás dispuesto a dejar de ser quien has sido para convertirte en quien ya eres? Porque eso es lo que realmente estás evitando. Tercer paso, elegir. No pensar, no analizar, no imaginar. Elegir desde tu estado. No preguntes qué haría tu mejor versión. Esa pregunta está mal planteada. Pregunta esto: ¿qué ya no tolera? ¿Qué ya no acepta? ¿Qué ya no permite en su vida? Y deja de tolerarlo. Ahora. No mañana. No cuando estés listo. Ahora. Porque ahí es donde ocurre el cambio real. Y cuando haces esto, tu realidad empieza a reaccionar. Pero no como esperas. Aquí viene la parte que confunde a todo el mundo. Habrá ruido, dudas, pensamientos antiguos, sensaciones incómodas, viejos patrones intentando volver. Y vas a pensar, nada ha cambiado. Pero sí ha cambiado. Mucho más de lo que crees. No es un fallo, es una señal. El sistema está cambiando. Y aquí es donde la mayoría se rinde, porque confunden incomodidad con error. Pero la incomodidad es la prueba de que estás saliendo de lo conocido. Es la prueba de que estás dejando atrás la versión antigua. No tienes que forzarlo. No tienes que hacerlo perfecto. Solo tienes que sostenerlo. Una decisión tras otra. Un momento tras otro. Una elección tras otra. Y llegará un momento en el que ya no estarás intentando cambiar tu vida, porque ya no serás la persona que la necesitaba cambiar. Y ese momento no es explosivo, no es dramático, es silencioso, es estable, es evidente. Simplemente te das cuenta. No saltaste a otra realidad. Simplemente dejaste de ignorar la que ya era tuya. Tu vida no cambia cuando haces más. Cambia cuando dejas de ser quien ya no puede sostenerla. Y si esto te ha resonado, si algo dentro de ti se ha movido, no es casualidad, no es coincidencia, es recuerdo. Algo dentro de ti ya sabía esto. Y ahora, la decisión es tuya.